Muy buenas tardes, amables televidentes. Continuando con el programa Entendiendo el Derecho con Robinson González, hoy lunes también continuamos con la ciencia de la investigación, o como decía antes un letrero en la ex Policía de Investigaciones del Perú, la ciencia al servicio de la verdad. Y esta ciencia de la criminalística tiene diferentes disciplinas y ciencias también que coadyuvan a sus fines. Y una de ellas es la fonética forense. En esta oportunidad tenemos a la doctora Verónica Lazo García, doctora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en lingüística, es maestra, profesora en la misma universidad, en lingüística, es miembro titular de la Asociación de Lingüística y Filología Latinoamericana. Ha sido perita en la oficina de peritaje del Ministerio Público en el año 2018 al 2019. Hoy está integrando el gabinete de fonética forense, que está dentro del Centro de Investigación de Lingüística Aplicada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella tiene líneas de investigación en fonética forense, en análisis de conversaciones, etc. Y yo la presento y le doy los micrófonos para que se presente ante ustedes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, doctor González. Buenas tardes al público que sigue este interesante programa. Muchas gracias por la invitación y bueno, estoy aquí para responder las preguntas o contarles un poco de la lingüística forense, una de las ciencias forenses, como ya mencionaba antes el doctor. Bien, doctora, yo le confieso y a ustedes también, porque uno tiene que ser consciente de sus limitaciones y también nunca olvidar que jamás dejamos de aprender. Fíjese que tengo tantos años de abogado penalista, hemos participado en varios procesos penales donde se han llevado adelante incluso pericias fonéticas y teníamos la idea equivocada que la fonética forense tenía que ver con los que eran especialistas en física, con los ingenieros de sistemas, etc. Sin embargo, gracias a estas entrevistas tratamos mínimamente de documentarnos y le hemos prestado atención a la fonética forense y hemos llegado justamente a saber que la lingüística tiene como una de sus aplicaciones, como uno de sus objetos de estudio, la lingüística forense y por ende la fonética forense. Primero yo quisiera, doctora, que nos haga un resumen de lo que se entiende por lingüística y luego entre al tema de la lingüística forense y a la fonética forense. Ok. La lingüística es una ciencia, es una de las ciencias del lenguaje, ¿no? Se encarga de estudiar cómo las comunidades de personas utilizan el lenguaje en sus interacciones cotidianas. Entonces, hace mucho tiempo se hacen investigaciones en lingüística, ¿no? Por ejemplo, desde el sánscrito, una lengua muy antigua. Pero a la actualidad, por ejemplo, nos encontramos con una lingüística computacional que sirve para programar el lenguaje natural en lenguajes artificiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una ciencia, como cualquier otra, que parte de un método científico, la observación, la experimentación, y tiene muchos campos de aplicación. Uno de ellos es la lingüística forense. Como su nombre lo dice, es una interfaz, un espacio intermedio entre la lingüística y el derecho, donde el lenguaje sirve de evidencia para ayudar a casos criminales, ¿no? Por ejemplo, la corrupción de funcionarios, un tema que está muy de moda, se va a analizar con pruebas o evidencias lingüísticas, es decir, conversaciones, audios. Entonces, para ello se requiere el análisis del lenguaje.
saber el sentido de las palabras, ¿no? La entonación con la que se está diciendo, o por qué no la voz. Entonces la lingüística forense puede ser probatoria, la que me he referido, puede ser jurídica para analizar las leyes o los documentos jurídicos. También podría ser la lingüística dentro del proceso judicial. Por ejemplo, de las declaraciones en entrevistas en cámara Gesell, o también las declaraciones que se hacen en la policía, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a denunciar, el policía es el que escribe la denuncia, ¿no? Y él escribe, o sea, no es que se grabe, sino que él va escribiendo lo que va escuchando. También hay una aplicación de la lingüística forense en contextos multilingües. Por ejemplo, cuando una persona que no habla la lengua de la mayoría es la que está procesada. Entonces, se busca esos contextos también. Justamente, doctora, usted que ha hablado que la policía escucha lo que ha grabado o las grabaciones y las transcribe. En la lingüística forense se menciona que eso es un craso error, porque lleva a equivocaciones, que cuando se hace una transcripción de lo grabado, tiene que estar al lado un experto, un lingüístico forense, para que no se caiga en errores, porque el lingüístico forense tiene, digamos, la experticia para darse cuenta incluso de la entonación, darse cuenta de la emoción con la que estaba, si estaba tranquilo, si estaba nervioso, si estaba encolerizado, etc. ¿Es verdad eso? O porque incluso en los lugares donde no hay jueces sino jurados, se dice, por ejemplo, que es un craso error en el Reino Unido, donde el fiscal lee la transcripción de las grabaciones y el abogado a veces lee otras versiones, pero que eso lleva casi siempre a error al jurado. Sí, lo que menciona es sumamente importante e interesante, ¿no? Porque el proceso judicial, o digamos la investigación, cuando se trata de audios, empieza con la transcripción. Entonces, esa transcripción debería ser la base. He visto transcripciones que son muy insuficientes. Por ejemplo, dicen transcripción o dicen ininteligible, ¿no? El problema es cuánto es ininteligible. Si es una palabra, si son dos, si es toda una frase o si es todo un enunciado. Eso, por ejemplo, es increíble, ¿no? Que una persona la estén juzgando o esté siendo investigada y que no se sepa cuánto es ininteligible. Lo peor es cuando hay palabras parónimas. Yo he tenido un caso donde el único peritaje que se hizo fue pronunciarse sobre la transcripción. ¿Por qué? Porque en la transcripción hablaban hombres, voces masculinas, y eran más o menos 6 hombres. En una de las intercambios o las intervenciones, habían colocado el hombre 5 como que había sido el hombre 6. Era un total error. Le estaban adjudicando a uno de los locutores lo que había dicho otro. Y por la lógica de la conversación era obvio que no estaba hablando él, pero también por lo que se escuchaba. Entonces, ese fue el error, que no se identificaban los locutores en una conversación cuando todos eran hombres. Y el otro error fue con palabras parónimas. Por ejemplo, palabras que suenan muy parecido, pero que no son lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, se me ocurre preposición y proposición. En ese proposición y preposición no hay problema, pero si estamos en un delito donde me están diciendo me van a dar dinero, como es el cohecho, había un verbo, no recuerdo cuál era, pero que se había confundido con otro verbo parecido y cambiaba todo el sentido. Entonces eso era lamentable, ¿no? El proceso de transcripción es la base, y sí, debe tenerse mucho cuidado porque uno dice, bueno, yo escucho lo que cualquiera habla y lo puedo transcribir. No, se requiere entrenamiento, se requiere saber, por ejemplo, cuando la voz es murmurada. Hay una entrevista a una chica que ella cuando le dicen, ¿te han violado? Ella no responde ni sí ni no. En la transcripción no se coloca nada. Se coloca lo que dice la psicóloga y le dice, responde con, habla fuerte. Lo que había respondido la chica era con voz murmurada. Y esa voz murmurada tiene un significado, ¿no? Entonces, todos esos detalles nos están diciendo que una tarea tan sencilla como parece la transcripción requiere mucho conocimiento.
Claro, lo que sí, no, gracias, no queremos salirnos del orden y la lingüística es más amplia que la fonética. En otras palabras, la fonética tiene que ver con la acústica forense, con la forma de reconocimiento de repente de la voz. En cambio, la lingüística es en ese sentido más amplia. Se trata, por ejemplo, de las transcripciones, de las traducciones, del análisis instrumental más que documental, porque el documento es más amplio, instrumental, de lo escrito, etcétera. Dígame, ¿cuál es el espacio de estudio, de aplicación de la lingüística forense y cuál es el espacio o estudio de aplicación de la fonética forense? Bueno, empecemos por la fonética, ¿no? La fonética es una disciplina dentro de la lingüística, aunque hace algunos años muchos científicos decían que no era parte de la lingüística. Actualmente estamos de acuerdo en que es una disciplina de la lingüística, ya que estudia los sonidos del habla. No cualquier sonido, no el sonido de los animales o el sonido que hagamos con otras partes del cuerpo, sino el sonido con fines del habla. Por lo tanto, el experto es el lingüista, ¿no? Entonces, claro que tiene sus interdisciplinas como la física, ¿no? Las ciencias computacionales, pero en realidad es la lingüística la que se encarga de la fonética. La fonética forense tiene como principal actividad la comparación de hablantes. Antes se hablaba de comparación de voces, ya no se habla de comparación de voces, se habla de comparación de hablantes, porque nosotros no comparamos una voz de, no sé, de soprano con una voz de maestro soprano, barítono, no. Porque la gente modula su voz, cambia su voz por el estado anímico, por la intencionalidad del habla, etcétera, incluso por problemas de salud. Pero ahí viene algo. Viene el tema de la simulación de la voz. A veces los extorsionadores, los acosadores, para que saben que les pueden grabar la voz, entonces disimulan la voz, alteran la voz. Se dice que hay algunos que la alteran a tal extremo que hace difícil justamente el reconocimiento de la voz, pero el lingüista, ¿se dice lingüista o lingüístico? Lingüista. Lingüista. El lingüista o la lingüista, pues tienen los métodos científicos como para poder encontrar, por ejemplo, esas huellas, esa biometría de voz que existe aún dándose la simulación. Y esto que no entramos al tema ya de los aparatos electrónicos, los software de reconocimiento de voz, sino simplemente me estoy refiriendo a la parte de la percepción de la voz. Así es. Como lo decía hace un momento, hace años se hablaba de comparación de voces, pero ahora se habla de locutores o de hablantes, porque hay personas que pueden enmascarar o disimular su voz, o que por el mismo contexto cambian sin ser conscientes de ello. Entonces la voz no es suficiente. Analizamos el habla, cómo hablan las personas, cómo pronuncian una vocal. Hay personas que abren más la vocal o la tienen más cerrada. Entonces se analizan los formantes vocálicos y se analizan los patrones articulatorios al momento de hablar. Eso es mucho más convincente que la voz. O sea, la voz no es el único rasgo, ¿no? Claro, su estudio es perceptual, más que un estudio acústico. Es muy difícil. Incluso el aspecto del glotis, también de las cuerdas vocales, etcétera, ¿no? Claro, pero hay gente que tiene voces parecidas, ¿no? Por ejemplo, yo con mi mami tenemos voces muy parecidas. Si ponemos nuestras voces en un software de comparación de voz automático, es decir, que solo la computadora lo haga, es probable que diga que somos la misma persona. Porque las voces de los familiares se parecen. Por eso es que ahora no se habla de comparación de voz, se habla de comparación de hablantes, de locutores, porque yo sí tengo mi propia sintaxis, mis propias muletillas, mi propia forma de articular la R o las vocales. Eso me hace un poco más ¿no? individual yo, pero no tanto la voz, ¿no? Aquí le pregunto, y no se trata ¿qué les digo?, de mercadeo, de nada, sino de ciencia. Le pregunto, cuando se hace esta comparación de hablantes, ¿se necesita siempre a un lingüista o puede hacerlo un físico nada más?
Estas ciencias son interdisciplinarias, ¿no? O multidisciplinarias en todo caso, porque requieren la presencia de más de un experto. El lingüista, el dialectólogo, sociolingüista, es clave para hacer un análisis de comparación de voces o de hablantes, porque él sabe cómo hablan en cierta localidad. Por ejemplo, el español del Callao es diferente al español de Piura. Entonces, va a saber eso. Pero también se requiere, por ejemplo, un especialista en análisis de señales, como pueden ser un ingeniero electrónico o un físico. Pero siempre quien va a dirigir esto tiene que ser un lingüista. Y no porque yo sea lingüista, ¿no? Sino porque es el que estudia el lenguaje en un contexto específico, como son las llamadas, por ejemplo. No lo hacemos con un fin perverso, ni mucho menos, pero nosotros tenemos conocimiento que por lo menos en el laboratorio de la Policía Nacional hasta hace años, no sé cómo estará ahora, perdónenme si me equivoco, pero quienes realizaban estas pericias fonéticas no tenían al lado un lingüista, solamente se basaban en la comparación de voces, no de hablantes, sino de voces, y se basaban en los decibeles y en los aparatos que suelen medir estos decibeles. A mí me parece que eso, por ejemplo, es peligroso para los fines de la justicia, porque puede haber falsas positivas o falsas negativas. Usted que ha tenido la oportunidad de estar en la oficina de peritos del Ministerio Público, ha encontrado que tenían, además de una lingüista, a otros expertos para la comparación de hablantes, la comparación de las voces de estas personas. No, en realidad esto de la lingüística y fonética forense es nuevo. Yo fui la primera lingüista forense que estuve en la oficina de peritajes, ya que antes estaban un físico, un ingeniero electrónico, y solo por el hecho de tener una carrera de ese tipo ya se les acreditaba, ¿no? Sin embargo, poco a poco, ¿no? Poco a poco fuimos haciéndoles entrar en razón de lo importante que era analizar el lenguaje en un contexto, ver a los hablantes, entender las situaciones de habla y entender la fonética desde la ciencia como lo vemos nosotros, ¿no? De tal manera que ahora la oficina de peritajes tiene más lingüistas que físicos e ingenieros, ¿no? Actualmente hay más lingüistas. Y también el año 2019 se publicó la primera obra en español, bueno, una de las primeras obras en español. La primera fue la doctora Turrell en España y luego Sheila Queralt, ¿no? En 2019 se publica este primer manual y bueno, ahora tenemos más, ¿no? Eugenia Sansegundo publicó el año pasado el libro de fonética forense, así que es algo nuevo. Bien, nos vamos a un corte comercial y volvemos en unos minutos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia,
un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo. Envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Aquí nuevamente. Doctora, ¿qué nos puede decir acerca de la importancia que tiene, por supuesto, para la lingüística forense, el tema de los diferentes idiomas, dialectos y forma cómo nos expresamos de acuerdo al lugar de procedencia? Por ejemplo, a veces estoy en un taxi y le escucho la voz al taxista y le digo, ¿eres de Huancayo? Me dice, no, soy de Tarma. Bueno, por ahí. Y es que yo soy de Huancayo y conozco ese dejo, ¿no? O les digo, ¿eres ayacuchano, cusqueño? Y me dicen, sí. Entonces, ¿tiene algo que ver en estas pericias que realizan los lingüistas y los fonéticos forenses? Claro, para poder identificar un hablante de un audio cuyo origen no conocemos, por ejemplo, si llega un audio ahora, ¿no? Donde nos están amenazando, extorsionando y queremos saber... Los dubitados. Los dubitados, queremos saber quién es el autor de ese audio, vamos a hacer un perfil. El perfil lingüístico se realiza gracias a la sociolingüística y dialectología. Por ejemplo, cuando los jóvenes dicen ga, ¿no? Ese ga lo dicen los jóvenes, no lo dice una persona de mi edad o de su edad. Por esa palabra podemos saber de qué grupo es. También, por ejemplo, si alguien dice diftongo y no diptongo, podríamos decir que es del castellano andino altiplánico, ¿no? Y no cualquier castellano andino. Entonces, hay ciertas marcas, ¿no? Por ejemplo, regio, ¿no? Es una habla femenina, o quizás también gay. O sea, hay palabras incluso que nos dicen cuál es la orientación sexual de la persona. También el tono de voz. Por eso es que es muy importante que cuando se hacen perfiles, o sea, cuando no tenemos sospechosos, hagamos un perfil diciendo, aquí en este mapa lo puedo ubicar. Podría ser del Callao, podría ser joven, podría tener de repente una ideología un poco, no sé, pues religiosa por la forma como escribe. Entonces, es muy importante por ello que el lingüista no solo sea un fonetista, sino que trabaje con un dialectólogo, alguien que sepa dialectología, todas las variedades del español, las variedades de repente en Colombia, si llega un audio de Colombia, saber cuáles son las variedades de Colombia, ¿no es cierto? De la española de Colombia, porque hay varias, y poder más o menos hacer un mapa y rastrear y tener menos, ¿no? Posibilidades frente a un mapa más grande. Por eso es muy importante saber todas estas variaciones y variedades dialectales. Y usted me hace recordar a lo que he leído hace poco, y es el tema del reconocimiento de los hablantes en rueda. Aquí en el Perú, porque me dicen allí en las lecturas que he tenido que este reconocimiento en rueda tiene que tener una preparación previa, tiene que hacerlo el lingüista, y además es costoso por esa y otras razones más. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Claro, cuando un testigo, ¿no? Cuando un testigo ha escuchado una voz o podría ser ha visto a una persona, tiene que reconocer al sospechoso de otros parecidos, ¿no? De otros que sean parecidos. Por ejemplo, tienen que ser voces de un mismo lugar, ¿no? Si ponemos a una persona, hemos escuchado un audio que tiene un dejo, no sé, de Venezuela, y ponemos a 4 peruanos y un venezolano, obviamente va a estar direccionada esa elección, va a elegir al único venezolano. Pero si ponemos a varios, ¿no? Intentamos confundir un poco al testigo para que nos diga, ¿no? Cuál es el que más se asemeja a lo que él recuerda. Entonces, la tarea de un lingüista para la rueda de reconocimiento de voces es ayudar a preparar a los miembros de esa rueda que aseguren que son homogéneos o parecidos y que no le den de por sí ya una respuesta, ¿no? Del testigo para acusar a alguien. Se tiene que haber una preparación. Yo no he visto en Perú ruedas de reconocimiento de voces, pero sí he visto, por ejemplo, de rostros, ¿no? Pero de voces no he visto, no sé si usted ha visto. Sí, bueno, yo tampoco he visto, pero como le reitero,
esto que es nuevo, seguramente nos decían en España que es costoso. Yo decía, pero si en España es costoso acá, no sé si lo harían, pero sería bueno que se haga en algunos casos donde no se encuentran videos, no se han visto los rostros, por ejemplo, ahora que se ponen capuchas. Incluso cuando se ponen capuchas se distorsiona la voz. Cuando se utilizan aparatos electrónicos, distorsionadores de voz, ¿es posible hacer un reconocimiento de hablantes? Es uno de los retos, ¿no?, que tenemos frente a la inteligencia artificial, porque ahora ya hay bastantes cantantes que han sido clonados y ni siquiera con el canto, sino con el habla también. Entonces, hay una investigación que se ha hecho por parte de los miembros del Gabinete de Lingüística Forense acerca de la comparación de voces natural y artificial. Y el resultado ha sido que la voz es muy difícil de diferenciar, pero lo que sí se puede diferenciar es el habla, ¿no? Es decir, la pronunciación de los sonidos es muy diferente al habla natural que el lenguaje artificial. Y ahí es donde entra esto de las huellas duras que dejan, ¿no? De todas maneras, por más que se distorsione la voz, hay características muy personalísimas que nos pueden hacer determinar, a pesar de esa distorsión, encontrar un posible hablante, que eso lo va a definir el juez, hablante en ese audio dubitado. Claro, hay que reconocer que todos nosotros variamos, ¿no? Todos tenemos una naturaleza diversa, variable, que por la situación podemos pronunciar unos sonidos de una forma y por otra situación de otra. Había un hablante, en un caso, que siempre pronunciaba la R como una ra, ¿no? La ra, así. Pero en uno de sus audios estaba enojada la señora y decía, perro, eres un perro, decía, ¿no? Así con esa R, casi italiana. Pero en los otros audios, cuando estaba relajada, pues se había dicho como perro. Y entonces decíamos, ¿qué le pasó? Si es la misma señora, son sus mismas muestras. Ni siquiera es indubitada con dubitada. ¿Qué ha pasado? Es que esa es la naturaleza del ser humano. Nosotros somos variables. Pero hay una constante que nos hace, que nos hace nuestro alma, como dice, ¿no? Nuestra esencia. Por lo tanto, el estudio que hagamos no puede ser de una sola muestra. Le voy a escuchar su frase 1 con la frase 1 y ya está. Yo no entiendo si hay un perito que pueda hacer eso, que pueda analizar una oración con otra. Eso es ilógico, porque tenemos que reconocer nuestra naturaleza, que es variable. Entonces tengo que tener una suficiente cantidad de muestra para hacer un trabajo estadístico y decir que la mayor cantidad de enunciados de un hablante se parece a las del otro, pero no decir muestras únicas, ¿no? Como se hacía antes en los años 60. Se hacía la técnica del voice print, que decían, así como tenemos huellas dactilares, nuestra voz es una huella. Eso es científico, eso no se acepta. Eso es falso. Hablando de ello, ¿se puede decir aquí en el Perú cuál es el porcentaje, así como en el ADN es el 99.99%, cuál es el porcentaje de similitud que se pueda evacuar en una pericia? Lo que pasa es que ya no se habla de similitud, ¿sí? Los peritajes tienen dos criterios. Uno es la similitud, pero el otro es la tipicidad. O sea, yo puedo tener a dos personas que hablen muy parecido, es decir, son hermanos. Hablan parecido porque están en la misma casa. Tienen hasta la misma voz, tienen las mismas muletillas, qué sé yo. Hay similitud, pero eso no basta. Cuando hacemos peritaje tenemos que ver la tipicidad de los rasgos. Porque puede ser, estamos hablando de los venezolanos y todos ellos aspiran la S, cuando hablan aspiran, así como le he dicho, aspiran. Y eso es muy común. Yo no puedo decir que este audio tiene una aspiración, así que es la voz. No. Tenemos que ver qué tan típico o qué tan atípico es eso en la comunidad y en esa persona. Y haciéndose un estudio así minucioso con todos estos datos, con todas estas muestras, ¿a qué aspira el perito fonético cuando evacúa un peritaje en cuanto al porcentaje de error o de acierto? Bueno, se utiliza ahora el LR, que es el Likelihood Ratio, es un ratio de verosimilitud
que se basa en pesar dos hipótesis, ¿no? La hipótesis del fiscal, que es una hipótesis que dice sí son las voces, y la hipótesis de la defensa que dice que no. Esas dos hipótesis se pesan y sale SLR. En el extranjero ese es el valor que se toma, no se toma porcentaje 100 Y ahí al ese 0. SLR, ¿qué significa? El LR es el peso de las dos posibilidades, ¿no? Ya. Cuando ese LR es más cerca al 1, va a tener un valor, ¿no? Por ejemplo, si es la voz del hablante. Y si se aleja del 1, va a decir que no. Para hacer esos trabajos de LR se necesita tener poblaciones de referencia. Es decir, si yo me atrevo a decir que en este audio, esta voz se parece a esta otra voz porque hay, no sé, tiene 70 Hz en la media de la F0 y acá también tiene 70, tengo que ver qué tan frecuente es eso. Puede ser que en Perú, que en el Callao la mayoría de hombres tengan de 70 Hz en 80 de promedio de F0, que son las veces que vibran las cuerdas vocales. Si eso es muy común, no me sirve ese rasgo. Entonces, es muy difícil hacer un peritaje fonético. Es muy difícil. Lo malo es que los peritajes en Perú se basan en similitudes. Y dicen esto se parece porque es esto, pero no dicen la tipicidad. No te dicen qué tan frecuente es ese rasgo en la población de referencia. Entonces, si una persona, por ejemplo, ¿no?, se sienta con otra persona en un restaurante donde incluso hay otras voces, hay sonidos de plato, hay sonidos de arrastre de pie porque no todos caminan bien, como el que habla. Hay ruido. Entonces hay ruido y el que graba tiene una grabadora en el bolsillo, ¿no?, y le graba la voz a esa persona. Esa grabación, ¿hasta qué punto puede estudiarse, analizarse y llegar a no a una similitud, sino a una tipicidad? La tipicidad son de los rasgos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo puedo tener una R que casi nadie tiene acá, ¿no? Tengo una R, no sé, retrofleja, o tengo una L medio fricativa, así, una L con ruido. Eso sería la tipicidad. Pero para eso necesito un lingüista que me diga qué tan típico es. Pero Ahora, podría, con los datos que le estoy dando, se podría determinar depende. a ciencia cierta. La fonética forense está muy acostumbrada a trabajar con audios con ruido. Es muy raro que un audio a peritar sea limpio, porque se graban en situaciones espontáneas o en la calle. La mayoría de personas que llama a extorsionar o llama cuando hay mucha gente, porque no quiere que le reconozcan la voz. Entonces, obviamente, esa es la naturaleza de los audios. Ahora, hay audios que sirven para hacer análisis acústico, ¿no? Pero hay audios que no sirven. Ahora los celulares sí permiten, nos dan buena tasa de frecuencia, de muestreo. Pero esta era Y una grabadora de esas clásicas. ahora, esos audios no permiten hacer análisis acústicos de todos los sonidos, quizás de algunos. De repente la entonación, me imagino. La entonación es difícil Entonces, basándome en eso, yo puedo decir, cuando me digan, esa es tu voz, yo digo, no, no es mi voz, porque ya sé que va a ser muy difícil que reconozcan mi voz ahí. No, porque eso es lo que hacen todos, ¿no? Todos los que son investigados dicen no es mi voz. O siempre hay excusas, no, que no es la fuente, que hay ruido. Pero es que nosotros no nos estamos basando en ello, estamos usando el habla. Podemos ver la entonación, podemos ver el alargamiento vocálico, porque hay algunas personas que alargan las vocales. Por ejemplo, cuando escuchaba un audio de una mujer venezolana, era interesante ver cómo alargaba las vocales y cómo entonaba, ¿no? Entonces había un patrón ahí bastante recurrente. Y eso Entonces, se puede ver. Es muy importante la muestra que se le debe de tomar al sospechoso. Es muy importante la muestra que se le debe tomar al sospechoso para que en esa muestra se pueda fijar esa tipicidad. Por supuesto, la muestra es muy importante. Se sugiere que no sean lecturas, ¿no? Muchas veces el Ministerio Público hacía leer a la gente un cuento, por ejemplo, ¿no? Así súper ficticio, o una fábula, y los audios dubitados eran completamente diferentes, ¿no? De la gente estaba con otro estado anímico. Entonces era muy difícil de tener una comparación pertinente. ¿Cuál es lo aconsejable? Una entrevista semiestructurada, de repente una entrevista de tipo terapia de lenguaje también. Por ejemplo, hacer a la persona sentirse cómoda, ¿no? Mirarla a los ojos. A mí me encantaba tomar muestras y los fiscales siempre me decían, señorita, usted le ha dado pena, no le ha creído a la persona. Yo le decía, no, es que yo para empezar no lo voy a juzgar, yo tengo que tener habla espontánea para compararla con el habla espontánea que tenemos. Entonces eso es muy importante. Yo he visto que en algunas tomas de muestra había algunos profesionales que me decían, no, Verónica, no lo toques, él es el investigado, o él está en esta banda, no lo toques, ¿por qué lo tocas? No te da miedo.
Yo decía, pero ¿por qué me va a dar miedo? Yo lo veo como lingüista, él es un hablante, entonces yo voy a grabarlo y voy a obtener su habla natural, porque sobre eso voy a hacer una pequeña gramática, ¿no? O sea, una descripción de todo lo que dice. Así que tiene que ser más natural, buscarlo espontáneo y observar. De repente tiene algún problema de lenguaje, un problema del habla, de repente su respiración, porque incluso también se han hecho peritajes de la respiración y de la cantidad de segundos o milisegundos que duran las pausas entre frases. Eso también es interesante. Dígame, ¿cuáles son, yo les digo, aparatos o de repente software electrónicos que pueden ser los mejores, los más útiles para coadyuvar al trabajo del lingüista en la fonética forense? Hay varios software, pero va a depender de cómo tú configures el software, porque el software automático no funciona. Ninguna máquina sola lo va a hacer. Necesitamos nosotros saber configurar. Por ejemplo, si yo quiero analizar vocales, yo tengo que configurar a 5000 o 5500 Hz, dependiendo si la voz es femenina o masculina. Si se trata de una consonante fricativa, por ejemplo la S o la F, de esos sonidos, tengo que configurarlo a 15000 o 12000 Hz. O sea, la máquina sola no me lo va a hacer, ¿ya? Por eso es que en el mundo no se aceptan los análisis automáticos. No se aceptan, se rechazan. Se acepta lo semiautomático o lo mixto, ¿no? Que incluye lo lingüístico con lo acústico. Así que para hacer una calibración acústica requerimos tener base de fonética. Hay base de datos tanto de voces o de hablantes dubitados y también indubitados. ¿Ese banco de datos existe aquí en el Perú? No. Y entonces, ¿cómo se podría hacer un seguimiento, por ejemplo, si se encuentra una voz dubitada de un sospechoso que nadie la ha reconocido, así como por ejemplo hay en balística base de datos de revólveres o pistolas que han sido utilizados en algún delito, pero que no ha sido identificado el autor. En cambio, cuando llega un arma, se hace la prueba y se puede hacer comparaciones. ¿Cómo se podría hacer esto? ¿Cómo se podría, digamos, sortear ese obstáculo tan grande de no tener una base de datos de voces dubitadas e indubitadas? Se tendría que hacer convenios, ¿no? Por ejemplo, con universidades para que no solamente tengamos datos. Yo sé que el Ministerio Público tiene datos, audios, pero no se trata de tenerlos en bruto, hay que categorizarlos. Y para categorizar un audio tiene que ser de la mano de un dialectólogo, ¿no? Si queremos crear esas bases de datos. Por eso es que esperamos el próximo año tener un proyecto que se concurse a financiamiento para armar esas bases de datos. En San Marcos. En San Marcos. En el Gabinete de Investigación Fonética. Exacto, de lingüística forense. Hemos tenido ya propuestas, yo he propuesto a la policía que hagan bases de datos de penales, ¿no? Por ejemplo, ojalá que me hagan caso. Bien, nos vamos a otro corte comercial. Ya volvemos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo,
Envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Nuevamente aquí con ustedes, amables televidentes. Doctora, a veces cuando vemos la televisión nos reímos hasta más no poder con los imitadores, Pero lamentablemente esa cualidad, ese talento, no solo se usa con fines buenos, sino también perversos, delictivos. Hay buenos imitadores. ¿Cómo se puede llegar a sortear ese obstáculo de el parecido que tiene la voz en cuanto a los imitadores? Incluso hemos estado hablando fuera del micro de ese caso de las 1000 voces. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Bueno, es natural, ¿no?, que una persona que va a cometer un delito trate de camuflar, disimular o enmascarar su forma de hablar para no ser reconocido. Sería raro, ¿no?, que alguien con su voz llame y realice algún tipo de extorsiones. De hecho, eso es muy frecuente. Lo difícil es que nosotros nos demos cuenta de cómo hablamos. Nosotros no somos conscientes de los patrones discursivos que tenemos al hablar. En el caso de 1000 voces, este joven había estado extorsionando, ¿no?, haciendo voces de ministra de la Mujer y viceministro del Interior. Y cuando se pasó un software automático, el software señalaba que eran diferentes hablantes, pero era la misma persona, ¿no? Entonces, ese fue el primer caso de lingüística forense que se hizo, porque no solo se recurrió al análisis del habla o de la voz, sino también de las estructuras discursivas, por ejemplo. Era interesante cómo usaba ciertas palabras, ¿no?, con un valor atípico. No era muy típico en la gente usar esas palabras así. Él las usaba con otro sentido, con otra función. También era interesante ver la ideología, porque usaba palabras referidas a un cierto campo de las actividades humanas, por ejemplo, ¿no? Era bastante religioso, ¿no? Entonces se hizo todo una mini gramática, por decirlo así, de todas las voces que él hacía y coincidían. Así que nosotros en lingüística forense y en fonética forense buscamos aquellos rasgos que son menos controlables por los hablantes, que son menos conscientes y que nos permiten hablar de un idiolecto, ¿no?, de una característica única de un individuo dentro de su variabilidad también. ¿Qué podemos decir de la voz susurrada, incluso de los murmullos? ¿Cómo se analizan esas voces que a veces quedan en los audios dubitados? Bueno, son muy bonitas las voces susurradas, ¿no?, porque pueden decirnos el estado de complicidad de una persona, por ejemplo, la voz susurrada, no sé, aérea, me hace recordar a Marilyn Monroe cuando hablaba, ¿no? Entonces puede tener una carga sensual, qué sé yo, pero también puede indicarnos que la persona está asustada. Por ejemplo, a mí me pasó esto con una chica en cámara GS, le hacen la pregunta y ella responde de manera susurrada, pero eso no lo transcribe. Entonces, el habla susurrada es muy interesante de ver
por sobre todo el significado que puede acompañar a las palabras que rodeen esa habla susurrada. También tenemos una voz criqui, ¿no? Que es la voz rota, así como esta que estoy haciendo, ¿no? Es muy común la voz criqui en Lima, la voz aérea, ¿no? Que es como una voz respirada. Así que, pues, es fundamental que la persona que va a hacer el análisis de voz sepa estos tipos de voz, ¿no? Y El falseto que le llaman. El falseto, ¿no? A mí los alumnos cuando me dicen, profesora, una nota más, ¿no? Siempre me lo dicen en falsete, porque la súplica se suele hacer en falsete, por ejemplo. Ya. Todo eso es factible de estudiarlo, pero necesariamente por un lingüista o una lingüista. O un analista de la conversación también, una persona que conozca el habla en las situaciones reales y que varía, ¿no? Por ejemplo, en quechua, en aymara y en estas lenguas andinas es muy común el habla aérea, ¿no? La voz aérea, así, ¿no? Como respirada luego. Eso no se ve en el español que nosotros hablamos, ¿no? Sino la criqui, la voz criqui o quizás el falsete puede aparecer, pero más la criqui, ¿no? Es muy, muy común. Yo envidio a los cusqueños, envidio a los ayacuchanos, porque son bilingües, en su mayoría. Te hablan el quechua perfectamente y te hablan el español mejor que los limeños, porque saben pronunciar la doble L, las S, tienen una buena dicción. ¿Qué pasa con aquella persona, por ejemplo, que cuando comete un delito y lo hace, pues, por decir, en el Ande, en Cusco, en Ayacucho, en las serranías? ¿Qué pasa si él es escuchado en quechua? De repente, ahora que en todos los lugares hay celulares, lo graban cuando él en quechua está amenazando, en quechua está hablando, y después lo llegan a capturar como sospechoso. Y cuando le van a hacer la muestra, él dice, ¿yo quechua? Yo no hablo quechua. Y yo tenía un amigo que hablaba, pero muy bien. Yo quechua no sé hablar quechua. Yo solamente hablo español, así que yo no puedo grabar en quechua. Y graba en español. Graba en español la muestra 1, 2 veces. ¿Se puede detectar el habla? ¿Se puede llegar a la tipicidad en el habla? No, porque ahí son dos lenguas diferentes, ¿no? Entonces se tendría que... Alguna vez ha pasado, ¿no? Yo sé algunas frases en quechua, pero no podría tomar toda la entrevista en quechua, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le preguntaba al señor que estaba en el penal, le digo, ¿no? Y mata su tiki. Entonces cuando le digo eso, el señor sonríe, ¿no? De lo que estaba nervioso, me da su nombre, y al darme el nombre, me doy cuenta que él hablaba pues el quechua, ¿no? Que no era lógico hacer la toma de muestra en español, así que dimos por suspendida esa toma de muestra y se pidió que se haga en quechua. Entonces, tiene que hacerse en la lengua. Y si él no quiere, por ejemplo, tiene derecho a decir, disimula, ¿no? Una cosa es disimular, pero tiene derecho a también negarse. Nosotros siempre vamos a recomendar que sea en la lengua, porque, por ejemplo, si yo empiezo a hablar en portugués, voy a cambiar, no hablo así. Portugués es diferente. Yo no voy a hablar igual el español y el portugués. Tenía una profesora que cuando hablaba español estaba así, ¿no? Pero portugués, ya estaba ahí prácticamente bailando, ¿no? Pero es que cambia, te hace cambiar la lengua, por supuesto. Así que tiene que ser, si es que el audio está en quechua, pues la muestra tiene que estar en quechua. Y dígame, en su rama, la lingüística, los lingüistas tienden a ser políglotas para justamente tener la facilidad, porque suponiendo que sea cometido por un alemán, que no habla el español, y le dan el audio en alemán, tendría que buscar a alguien que no, porque tendría que ser lingüista, y si no es lingüista, tendría que buscar a un traductor, o el lingüista, aún a pesar de que no entiende el idioma que está en el audio, puede hacer la comparación de hablantes. Estas ciencias son interdisciplinarias, ¿no? O sea, requieren varias disciplinas. Puede ser un lingüista que haga fonética o fonología, pero que no sabe pues de la lengua alemán. Claro. Y por ser lingüista no le da todo el derecho a saberlo, ¿no? Entonces tiene que buscar un intérprete. El Ministerio de Cultura tiene muchos intérpretes en lenguas indígenas. Tiene la obligación, ¿no?, de
prestar a su intérprete, de prestar los servicios en todo caso, para que se tomen las muestras, las diligencias o los juicios cuando se acuden con ese intérprete. Pero el intérprete no es perito. O sea, acá se tienen que trabajar en equipos, ¿no? Debemos dejar la idea de que yo como perito, yo me sé todas las lenguas, yo me sé todo, semántica, sintaxis, fonética, pragmática, me sé todo. No, estos trabajos requieren, debido a que es tan importante la justicia y que estamos hablando de un tema serio, que también el trabajo sea serio. No por el hecho de que ya yo soy perito, voy a hacer todo. El grupo de investigación que usted tiene en San Marcos, que pertenece al vicerrectorado, ese grupo de investigación intercultural que habla sobre la formación de docentes y otras lenguas. Eso a usted le permitiría, por ejemplo, al escuchar, porque claro, yo voy a buscar a un intérprete, pero escucho, por ejemplo, un audio, yo puedo detectar que es quechua, que habla, porque mi madre era quechua hablante, pero el quechua del Huanca. Puedo determinar digamos, el aymara, pero después otros dialectos no. Pero el centro de investigaciones que usted conforma, en ese centro de investigaciones se analizan también algunos otros idiomas o dialectos que no son conocidos, porque como sabemos, Perú pues tiene una cantidad de etnias, una cantidad de culturas y nacionalidades. Claro, son 48 lenguas indígenas, el español y la lengua de señas, son 50 lenguas reconocidas por la Constitución y el Estado. Y sí, en los grupos de investigación del CILA, del Centro de Investigaciones de Lingüística Aplicada, hay varios grupos que hacen dialectología del quechua, del aymara, ¿no? Por ejemplo, cuando yo decía, necesitamos un intérprete para que haga la entrevista, ¿no? Para que habla natural. Pero también vamos a necesitar un especialista de repente en aymara, y no en cualquier aymara, ¿no? Sino el aymara de una zona específica. No sé, de repente de Moquegua, que también se habla aymara, de Tacna, de Puno. ¿Y de qué parte de Puno? Ya necesitamos un lingüista que sepa cómo se habla en ese lugar para poder hacer un análisis de peritaje. Pues el peritaje, el perito se supone que es un especialista, pero no va a saber todo, definitivamente requiere de un dialectólogo en español, en aymara, en quechua, ¿no? Y esto está en las universidades, ¿no? De ahí la importancia de que los trabajos que hagamos en la universidad tengan una aplicación práctica y real, ¿no? Nosotros somos apasionados del canto, es una de mis pasiones. Y entonces yo me he dado cuenta que varios cantantes que tienen una voz extraordinaria, linda, preciosa, cuando hablan, incluso hablan hasta como roncos. Hola, ¿cómo estás, Robinson? Y cuando se ponen a cantar, qué linda voz. ¿Cómo sería, hace poco, pues no voy a mencionar nombres, pero hace poco ha habido incluso en las redes, en la televisión, quienes han cantado en quechua o en español, insultando a los funcionarios públicos, ¿no? Vamos a suponer que solo haya un audio de ese que está cantando en quechua y está insultando al funcionario público, le está diciendo la vela verde, le está diciendo en quechua y cantando. ¿Cómo podría dilucidarse ese problema desde el punto de vista de la lingüística forense y la fonética forense? Bueno, alguna vez en la oficina de peritajes, uno de los jefes, ¿no? Dijo, vamos a llamar a un músico para que nos ayude a conocer las voces. Una cosa es la música y otra cosa es el habla. Podemos ver, por ejemplo, a un tenor, ¿no? Cuando canta casi no se le entiende, porque el tono de voz está relacionado también con la forma en que articulamos los sonidos. Entonces, la comparación de voz para que intervenga la fonética y la lingüística tiene que ser del habla, no del canto. El canto ya le corresponde a los músicos, ¿no? Nosotros tendría que ir un músico. Tendría que ir un músico, si es que es del canto, Por ¿no? eso le digo, porque, por ejemplo, ese funcionario AX lo quería, y una de las pruebas es, bueno, señor, no es mi voz, va a decir el imputado, y se envía el audio a fonética forense. Entonces tendría que ser un músico
¿O qué? Porque es canto, ¿no? Es diferente, porque yo puedo tener al programa Yo Soy, donde hay imitadores de canto que cantan muy parecido a los cantantes, pero al momento de hablar son diferentes, porque la voz es otra dimensión. O sea, No el canto podrían- es otra cosa. Y en lingüística nosotros no analizamos el canto, ¿no? Puede ser que analicemos las letras, pero eso no está en O discusión. sea, yo podría insultar cantando a alguien y así me evito que me reconozcan la voz los fonéticos y lingüísticas, si no tendría que ser un especialista en canto. Claro, porque ahí lo que se está peritando no es el habla, es el canto. Ahora, puede ser que alguien le dé una forma de yarabí, de lamento, ¿no? Puede ser, pero esas cosas son muy, muy, no sé, parecen ficticias, ¿no? Aunque en el Perú todo puede pasar de repente. Todo puede pasar, efectivamente. Eh, ¿Qué, cómo se formaría si usted tendría que ser asesora, por ejemplo, de un laboratorio criminalístico? Y le dicen, doctora, quisiéramos que usted nos indique a qué profesionales podemos contratar o nombrar o llamar para que estén dentro de fonética, de la fonética forense, de la lingüística forense. Tendríamos que convocar a un grupo interdisciplinario, fonoaudiólogos, ¿no? Fonoaudiólogos. Tendríamos que convocar a ingenieros expertos en sonido, ¿no? Que no hay en Perú. También estadistas o estadísticos, personas que hagan trabajos de probabilidades y poblaciones de referencia. Y un grupo diverso de lingüistas, ¿no? Analistas del discurso, analistas de la fonología de las lenguas, de la fonética, estudiosos en sociolingüística, para ver cómo varían los grupos sociales a partir del habla, y también en dialectología. O sea, tendría que ser un grupo diverso. Y sí, pues necesitamos también personas especialistas en las ciencias de la computación, ¿no? Porque ahora estamos en una nueva era, ¿no? Donde el lenguaje artificial también es un nuevo desafío, ¿no? A nivel ético, a nivel de estos temas de reconocimiento de voz, de suplantación de voz. Entonces necesitamos todo ello, todo este grupo de profesionales y, ¿por qué no, incluso también filósofos, ¿no? Para hablar de las cuestiones éticas. Y dígame, esto quiere decir que si yo como abogado defensor, esto va dirigido a los abogados, tenemos una pericia oficial y esa pericia oficial dice que esa es la voz de mi defendido, y yo estoy convencido que no lo es, porque yo tengo que hablar con mi patrocinador y decir, si tú me mientes, pierdes, ¿no? Entonces me dice, doctor, no es mi voz. Yo tenga que nombrar para que hagan una pericia de parte, tendría que buscar a todos esos especialistas, un grupo de especialistas, o al perito que yo voy a contratar, me tendría que decir, bueno, aquí necesitamos esto y estos profesionales, para que me evacúen una pericia y el día en que, ya cortando el camino, lleguemos al debate pericial, pues se demuestre en forma científica prácticamente que la pericia oficial estaba mal dada. Claro, ningún peritaje va a decir si es la voz o no es la voz, ¿no? Claro. Los peritajes dicen hay altos niveles de confianza o de probabilidad de que sea la voz, ¿no? O que no lo sea. Nunca ningún perito va a decir si es la voz ni no es la voz, Pero jamás. en alto porcentaje sí. Sí, en altos niveles de probabilidad o bajos niveles de probabilidad. Ahí podría decir que hay tipicidad. Y no, porque va a depender de cómo sea el peritaje. Si nos dice, sí, hay altos niveles por tales y tales y tales. Siempre hay que saber leer, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo el peritaje? ¿En qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? La entonación, el tono, la intensidad, las vocales, el formante 1, 2, 3. ¿Cuál es el rasgo o los rasgos? Algún día llegaremos, así como el ADN, ¿usted cree, con el desarrollo de la tecnología? No, es difícil porque... la experticia de los lingüísticos y los demás profesionales. Es difícil porque las muestras suelen ser muy cortas y la voz muy variable. Lo que podemos hacer es acercarnos o aproximarnos. Las pruebas de voz o de hablantes no son categóricas y absolutas. Requieren, es más, así son las pruebas forenses, requieren
la complementación de otras pericias. Claro, de pruebas periféricas. Exacto. Como se dice, ¿no? Sí. Sí, lograr un Bien. absoluto es bastante utópico. Bien, la verdad siempre, como ustedes se dan cuenta, amables televidentes, el tiempo nos queda corto. Hemos llegado al fin de este programa y públicamente queremos comprometer a la doctora Verónica Lazo García para que en algún otro momento podamos nuevamente convocarla a este programa. Les agradezco a todos ustedes su sintonía y dejo una vez más en el micrófono a la doctora para que dé sus palabras finales. Muchas gracias y también comentarles que en noviembre o diciembre empezamos nuestro diplomado en lingüística forense. Vamos a contar con invitados del extranjero, lingüistas forenses reconocidos. Y bueno, ya lanzaremos la publicidad para que los que así deseen puedan participar en este diplomado internacional de lingüística forense. Nos anotamos, doctora, porque queremos aprender. Gracias y nos encontramos el próximo lunes. Buenas tardes.